Hola queridos amigos, bienvenido a Lecciones para la Eternidad. Y como ya habíamos mencionado en lecciones pasadas, hemos llegado al final. Hemos acabado este año. Yo sé que van a faltar aún algunos días, sin embargo en la lección acabamos. Esta es la última semana. Y sin duda fue una bendición el haber compartido y estudiado, de hecho, el libro de Josué. Y para esta semana pues nos enfocaremos en algo muy interesante que colocaron en el título, elijan hoy. Y yo creo que es la misma palabra también para nosotros, elija hoy. Quiero también presentar a Joel, que está también en calidad de comentador. Joel, gracias por acompañarnos durante este 2025 y bienvenido. Como está motivado porque es, déjame decir, la última lección de este trimestre. Estoy muy contento de estar una vez más contigo, Ronald, compartiendo la lección. Estoy realmente muy feliz también de haber participado todo este año juntos, repasando lecciones tras lecciones, aprendiendo tantas cosas y, cómo no, también estar muy feliz de haber llegado hasta aquí. Son tanto tiempo pasado, sin embargo, yo creo que es la alegría que el Señor coloca en nuestro corazón de transmitir la palabra del Señor. Eso poquito que estamos aprendiendo también transmitir cada uno de ustedes. Y cómo no terminar la lección con este mensaje tan importante que vamos a ver en este tiempo, en esta hora. Yo sé que el Señor está haciendo un llamado para su pueblo, nosotros somos parte de ese pueblo y simplemente necesitamos aceptar las promesas que Él nos da y vivir de acuerdo a eso. Así es. Bien, esta semana tenemos entonces mucho que aprender y queremos comenzar, de hecho, con palabras de oración. Pero antes de ello, te voy a animarte a ti que puedas compartir con tus amigos, parientes, familiares y también, si deseas, puedes escribirnos o hacernos algún comentario extra por ahí, ¿sí? Bien, vamos a comenzar con palabras de oración y bueno, Joel nos puede ayudar con oración. Oremos ahí donde están, inclinen su cabeza, vamos a orar. Bendito Dios, que moras en los altos cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos permites a través de estos medios llegar hasta los corazones de las personas allá en sus casas, en su trabajo. Te quiero pedir, Señor, sencillamente de que, reconociendo nuestra indignidad, nuestra incapacidad, Señor, sea tu Espíritu Santo quien nos conduzca en esta lección, en el repaso de tu palabra también. Que nos ayude, Señor, a estar seguros de la verdad en que estamos creyendo y que tu Espíritu Santo, Señor, nos conduzca hacia toda verdad, nos instruya, Señor, en justicia y pedirte, Señor, que también los corazones de las personas quienes están escuchando sean tocados por tu palabra. Acompáñanos, Señor, en esta hora te lo suplico, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, de hecho, la lección de esta semana se centra en el llamado final de Josué Mm. a un compromiso decisivo, a que ellos tomen una decisión de fidelidad inquebrantable al Señor. Y Josué, de hecho, apela a ellos y ellos hacen una resolución de servir al Señor de todo su corazón. Y ellos, de hecho, estuvieron en esa libertad de tomar aquella decisión después de haber visto tantas experiencias del pasado, tantas muertes, tantas errores cometidos. Ahora ellos renuevan su pacto con el Señor y de hecho hablaremos un poco sobre este asunto. Bien, la primera pregunta de que queremos enfocarnos es acerca de Josué 24, 2 al 13. La pregunta es, ¿cuál es la idea central del mensaje de Dios a Israel en Josué 24? Muy bien, es interesante porque ahora Josué va a dar un discurso de despedida y en la forma en cómo comienza es bien interesante. El primero, en el versículo 1 dice que él reúne a todo el pueblo en un lugar conmemorativo. De hecho, es un lugar donde ya el pueblo había estado reunido en, en representación con lo que Moisés ya había hecho. Y es interesante porque el hecho de hacer una rememoración de todas las cosas que Dios había hecho con el pueblo de Israel fue uno, para traer a la memoria al pueblo el pacto que Dios había hecho con sus padres y que en cierta manera estaba siendo ratificado para con ellos. Otra cosa que
que nos llama la atención aquí es, yo no lo voy a leer el texto, eh, ustedes tienen su Biblia, pueden repasarlo porque es muy, muy fortalecedor, porque una de las cosas principales que vemos aquí, que el pueblo de Israel no es el protagonista de la historia del libro de Josué, ni aún el mismo Josué. Nosotros vamos a ver que a través de la Biblia, el protagonista de todo es Dios. Y simplemente los personajes son formas de explicar quién es Dios para nosotros. Y vemos aquí, en los primeros versículos, los que citaste, Ronald, Josué capítulo 24, versículos 2 al 13, vamos a encontrar a Dios diciendo, yo di, yo envié, yo herí, yo hice, yo te saqué, yo te libré. Y vemos ese pronombre en singular y en primera persona, yo, hablando Dios. Eso me llama la atención porque a pesar de las tantas cosas que el pueblo de Israel tuvo que renunciar, tuvo que hacer, el objeto principal de todo eso era Dios. Y eso nos recuerda una cosa, y es que el ser humano, y yo quiero dejar esto bien claro aquí, el ser humano no es, como ya Ronald lo dijo muchas veces, no es pactante con Dios. El ser humano no tiene la condición de ser un pactante hablando en el contexto de aquel pacto que Dios dio a Israel. El ser humano no tiene la capacidad porque no está en igualdad con Dios. Los pactos establecidos en ese tiempo eran hechos con igual. Yo me encontraba en igual situación con el otro, yo tenía la capacidad de hacer un pacto. En este caso, nosotros vemos que el pueblo de Israel no llega a ser paz. Y las veces que él consigue prometer algo a Dios, infelizmente el pueblo lo termina rompiendo sus promesas. Y en esta ocasión vamos a ver en el capítulo 24 una conversación que hay entre Josué y el pueblo, hablando en ese sentido de la invitación que Josué hace al pueblo. Y quiero terminar con esto, que el pueblo de Israel, que somos representados nosotros somos simple y sencillamente beneficiarios del pacto de Dios. Nosotros vamos a ver eso claramente en la Biblia, lo hemos visto ya en el Éxodo, en el libro de Deuteronomio también está bien claro, el ser humano recibe las promesas del pacto, son beneficiarios. Es por eso que nosotros vemos en esos versículos, yo hice, yo herí, yo te envié, yo entregué, es porque el ser humano simplemente es beneficiario del pacto. La sierva del Señor dice así, ahora no recuerdo el libro, pero ella dice así, aceptar y creer es nuestra parte del contrato. Sencillamente eso. Ahora, la invitación que nos hace a amar a Dios, la invitación que vamos a ver aquí, de escoger de qué lado queremos estar, eso hace parte del creer y aceptar. Así que, bueno, vamos a ver eso más adelante en la lección. Bien, solo agregando algún detalle de que cuando Josué comienza a relatar desde o repasar la historia de la salvación desde Abraham, ¿sí? Hasta la conquista, Ujú, para recordar de que la existencia de Israel no fue una casualidad, sino fue una promesa de Dios. Así que me llamó mucho la atención, porque en toda esa historia, desde que fue dada la promesa a Abraham, Dios es el principal actor de la historia. Él siempre está en el centro, Él siempre está dirigiendo. Y es más, Él está siendo fiel a lo que había hecho o había dado su promesa a Abraham o a su pacto. Entonces, y eso, ¿no? De hecho, debía animar a esa generación que ahora estaba en posesión de la tierra de Canaán, debía eh, animarles, debía darles coraje, la fe de sus padres al ver de que Dios siempre estuvo con ellos. Y esto enseña también de que eh, nosotros debemos también recordar nuestra historia pasada. Si no me equivoco, hay una cita que dice de que si no, bueno, no es una cita, creo que es una frase, dice, si no conocemos nuestro pasado, estamos condenados a repetirla. Y eso es tan cierto. Nosotros necesitamos conocer nuestra historia pasada, porque solo así sabremos hacia dónde vamos. Solo así sabremos quién es que realmente nos dirige. Así que es un punto importante saber de que Dios es el que dirigió en el pasado, está dirigiendo y lo seguirá dirigiendo. Dios está al control y Dios está siendo fiel a su pacto. Bien, am, en el siguiente día pues hablaremos un poco acerca de dos palabras que de hecho Josué declara.
y es la palabra integridad y verdad. Bien, yo sé que Joel nos va a hablar un poco más. La pregunta es: ¿qué llamado hizo Josué a los israelitas? ¿Qué significa servir al Señor con integridad y verdad? ¿Cuál es el sentido de esas palabras y cómo nosotros hoy lo entendemos? En primer lugar, yo quiero hablar un poquito acerca del llamado, porque es una invitación a nosotros tomar una decisión. Y antes voy a leer el texto citado, Josué capítulo 24, versículos 14 y 15. Dice así: Ahora pues, temed a Jehová. Esa palabra, ya desde aquí vemos cuál es la invitación, a temer a Jehová. Y eso nos recuerda el mensaje del primer ángel que dice: temed a Dios y dadle gloria. Y dice: y servidle con integridad y en verdad. Más adelante vamos a explicar un poquito esas palabras. Y dice: y quitad de entre vosotros a los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Aquí ya vemos algo interesante. Lo vamos a hablar más adelante, pero hasta aquí Josué era consciente de que aún había idolatría dentro del pueblo. Y eso era triste. Y Josué sabía muy bien eso. Sabía que si eso aún permanecía ahí, iba a traer graves consecuencias. Vamos a seguir leyendo. Versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Muchas veces hemos escuchado este texto y es bien interesante. Pero el caso aquí, en primer punto, quiero hablar acerca de la invitación. Todo ser humano que tiene uso de razón tiene la facultad de elegir, de escoger. Esta facultad Dios nos la ha entregado a todos. Nosotros tenemos esa libertad de escoger a quién queremos servir. Es por eso que Josué aquí hace el llamado, una invitación a colocarnos del lado de Dios. Y eso es muy importante de resaltar porque nosotros, como lo vamos a hablar más adelante en la lección, tenemos la libertad de servir. Ahora sí, yo quiero mencionar esas dos palabras que menciona la lección, que son servir en integridad y servir en verdad. De hecho, son palabras muy interesantes y en hebreo son la palabra tamín y la palabra emet. Tamín, que quiere decir que es integridad, quiere decir completo, íntegro. Ahora, ¿qué nos recuerda íntegro? Creo que ya hemos oído hablar del pan integral. Y el pan integral es un pan que tiene más consistencia, tiene más ingredientes, tiene, hablando nutricionalmente, es un pan mucho mejor. Y es por eso que la palabra integral nos habla en el sentido de que es algo completo, que tiene muchas cosas incluidas. Ahora, también en el hebreo quiere decir fiel o también honesto, o sea, con verdad, con rectitud, sin mentira. Ahora, la palabra emet, que está traducida aquí como verdad, quiere decir también perfecto. Y eso es interesante porque eso nos recuerda a Job, cuando Dios lo llama a él también perfecto. También quiere decir sin mancha en el sentido, y es utilizado también para hablar de los sacrificios, del corderito que tenía que ser sin defecto. Esa es la palabra también utilizada ahí, También. también, Ujú. sin mancha. Y también es traducida como verdadero o sin engaño, porque verdad es donde no hay engaño. Ahora, esto me llevó a pensar a un texto en Apocalipsis donde nosotros podemos encontrar esas dos palabras, en este caso en griego. Las palabras que estamos viendo aquí es integridad y la palabra verdad. Apocalipsis 14:5 dice: y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Se dan cuenta las palabras? Es, primero, no fue hallada mentira, sin mentira en sus bocas, y la otra palabra es sin mancha, que también la palabra tamín significaba. Ahora, en las palabras en griego, la palabra equivalente a tamín es la palabra anomos. Anomos quiere decir también sin mancha, al igual que también es la misma palabra. Y la palabra en griego dolos, que es el antónimo de aletheia, que quiere decir emet, que es la palabra utilizada aquí para decir
¿verdad? verdad o sin mancha, en ese caso sin mentira, es un equivalente. Entonces, a mí me recordó ese llamado que hace Josué con las características que tienen los 144.000, que en su boca no hay mentira y que son sin mancha. Y pónganse a pensar y atención aquí, el llamado que está haciendo Josué al pueblo de Dios aquí en este momento, en Josué capítulo 24, es exactamente a esto mismo, a ser un pueblo sin mancha, a ser un pueblo que en su boca no hay mentira. Es un llamado tan elevado y Josué era consciente de las cosas que iban a pasar en el pueblo de Israel. Y él sabía que si el pueblo se mantenía sin mancha, si el pueblo se mantenía sin mentir en su boca, sirviendo a Dios con integridad y con verdad, las cosas iban a avanzar de acuerdo a la voluntad del Señor. Y a mí me pareció interesante que no por nada haya esas equivalencias en el idioma. Josué estaba pidiendo que el pueblo tenga lealtad hacia su creador, a quien los había dirigido desde los tiempos de Moisés claramente a sus padres. Sus vidas debían reflejar gratitud hacia quien los había llevado hasta ahí. Así que yo quiero terminar leyendo lo que dice Fe y Obras en la página 19. Dice así, y es una cita, a mí me gustó la cita. Dice: el hombre, por su transgresión, se divorció de Dios. Entonces ya no tenía más derecho a una bocanada de aire, a un rayo de sol o a una partícula de alimento. Y la razón por la cual el hombre no fue aniquilado fue porque Dios lo amó de tal manera que otorgó el don de su amado Hijo para que él sufriera la penalidad. Cristo estuvo dispuesto a convertirse en el fiador y sustituto del hombre, a fin de que éste, mediante su incomparable gracia, pudiera tener otra oportunidad. Y en cuanto el hombre disfruta las bendiciones de Dios en la dádiva del sol y la dádiva del alimento, debería inclinarse delante del Hacedor en agradecido reconocimiento de que todas las cosas provienen de Él. Todo lo que se le devuelve a Dios es tan solo su propiedad que Él nos ha concedido. ¿Por qué Israel tenía que responder con servicio íntegro y con servicio en verdad a Dios? Porque Dios ya lo había dado todo. Simple y sencillamente la respuesta tenía que ser una respuesta de gratitud porque Dios ya lo había dado todo. Amén. Bueno, solo agregando algo interesante que también me llamó en esos textos, porque en el versículo 15 Josué dice: yo y mi casa Ujú, serviremos al Señor. En otras palabras, el llamado de hecho culmina con el ejemplo propio de Josué. O líder. sea, el líder de hecho está Ujú, haciendo aquí el ejemplo. Y él no está imponiendo que ellos tomen una decisión. Él simplemente está declarando que él mismo y su casa son tan comprometidos con el Señor y realmente ellos también sirven con integridad y verdad. ujú, Él se está poniendo como un ejemplo y así invitando a otros también a seguir su propio ejemplo. Me llamó mucho la atención eso. O sea, no tendría sentido yo pedir a alguien que sirva íntegro y en verdad cuando yo no vivo. Sería un hipócrita. Y lamentablemente yo creo que muchos cristianos nosotros llevamos una vida así de hipócrita. Si queremos que la iglesia o la familia viva como el Señor mande, tú de manera personal tienes que ser el modelo, porque solo así tenemos aún mayor autoridad para pedir a otros a que sigan nuestro ejemplo, porque vemos eso en la experiencia de Josué. Y esa parte me llamó mucho la atención, porque realmente no tendría sentido si ese hombre simplemente dijera, sigan con integridad mientras su casa esté desordenada. No, era realmente un hombre de fe, un hombre que estaba siguiendo al Señor y sirviendo con integridad y en verdad. Y todos nosotros somos llamados a servir con integridad y verdad. Mas la pregunta que la lección nos regala en la última parte es, ¿qué te impide? Me llamó mucho la atención, pero ¿qué te está impidiendo entregarte por completo a Dios? Porque la invitación para todos es eso, servir al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Mas, sin embargo, ¿qué te está impidiendo ahora entregarte por completo a Dios? Es una pregunta para ti. Puedes responderte, ¿qué te está impidiendo? Y cuando analices las cosas que te están impidiendo, apresúrate a entregarlas al Señor
y estoy seguro que el Señor te dará completa paz, porque justificados pues tenemos paz para con Dios. Bien, vamos a ir a la siguiente pregunta. Am, de hecho, es algo interesante aquí. Después que el pueblo ahora responden con entusiasmo, la actitud de Josué es algo diferente. Parece desafiar su respuesta de ellos o la decisión de ellos. Así que la pregunta es, ¿cuál fue la respuesta de Israel al llamamiento de Josué? ¿Por qué Josué tuvo o reaccionó de esa manera? Porque parece ser muy desafiante la reacción de Josué. Sí, el llamado que hace Josué realmente tuvo que hacer impresión en el pueblo. El pueblo de Israel en el estado que se encontraba tenía que hacer tantos cambios que la actitud que tomó Josué, como dijiste, una actitud de líder, una actitud que demostraba que no solamente él estaba hablando, sino que estaba viviendo aquellas palabras, fue que el pueblo reaccionara de la siguiente manera. Dice en el versículo 16: entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Entonces el pueblo estaba diciendo: no, 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 que no pase eso. Nosotros no vamos a servir a otros dioses. Y cualquiera hubiera dicho: ah, está bien, están decidiendo bien. Pero no, Josué no. Josué tenía la experiencia de haber visto al pueblo de Israel haciendo promesas y a los pocos días rompiendo esas promesas. Ustedes recordarán aquel acontecimiento al pie del Sinaí, donde Moisés había estado recibiendo las tablas de la ley y Josué había estado esperando a Moisés, pero al momento de volver, Josué estuvo en el momento cuando Dios proclamó audiblemente su ley y el pueblo aún le respondió: todo lo que Jehová haremos, él habló, haremos. Y a los pocos días, adorando al becerro de oro. Josué sabía muy bien que las promesas del hombre, a veces dadas con entusiasmo del momento, no tienen poder. Es por eso que Josué le responde en el versículo 17: porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó, perdón, en el versículo 19 dice: entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová. ¿Se dan cuenta? El pueblo empezó a hacer como una pequeña conmemoración, rememoración también de lo que había hecho Dios. Sin embargo, Josué le responde así: no podéis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Y es interesante esto porque yo mencioné al inicio, Josué tenía conocimiento de que el pueblo de Dios aún practicaba la idolatría a escondidas. Y dice que si muchos de ellos se les hubiera señalado, ellos hubieran quedado avergonzados al intentar expresar eso. Sin embargo, aquí Josué, conociendo eso, él dice: ustedes no pueden burlarse de Dios. Dios no les va a dar perdón incondicional. Dios no va a pasar por alto su rebelión. Y rebelión es colocarse del lado contrario de Dios. Es pararte enfrente de Dios y oponerte a Él. Y Josué les dice: ustedes no pueden hacer eso, porque si han tenido perdón hasta ahora, si han permanecido vivos hasta ahora, es simplemente por la gracia de Dios. Y eso es un punto que la lección también señala. Así que a mí me llamó mucho la atención ese texto porque nos habla de cuán profunda es la verdadera obediencia. Nosotros externamente podemos mostrar que somos obedientes, externamente podemos expresar que estamos de acuerdo con las cosas que Dios dice. Puedo ir a la iglesia, puedo devolver mi diezmo, puedo estudiar mi lección todos los días, hasta puedo tener interesados para estudio bíblico, pero ¿cómo está realmente mi corazón? ¿Será que estas palabras también no harían impresión a nosotros? Recuerden lo que dijo: ustedes no pueden servir a Jehová porque su corazón aún no se entregó completamente a Él. Y uno de los argumentos más fuertes de Josué era traer a la mente todo lo que Dios había dicho. Yo mencioné Apocalipsis 14, los 144,000, pero ¿qué era los 144,000 o qué va a ser lo que los va a llevar a esa obediencia de integridad, a ese servicio sin mentira en su boca ni en su corazón? ¿Qué va a ser? Va a ser que ellos han entendido completamente lo que Cristo ha hecho por ellos. Quiero leer esta cita: el deseo a todas las gentes, en la página 637, hablando acerca de lo que es la verdadera obediencia.
La verdadera obediencia no viene por una promesa humana. Dice, toda verdadera obediencia proviene del corazón. La de Cristo procedía del corazón. Y si nosotros consentimos, se identificará de tal manera con nuestros pensamientos y fines, amoldará de tal manera nuestro corazón y mente en conformidad con su voluntad, que cuando le obedezcamos, estaremos tan solo ejecutando nuestros propios impulsos. La voluntad refinada y santificada hallará su más alto deleite en servirle. Cuando conozcamos a Dios, y esta es la clave, cuando conozcamos a Dios como es nuestro privilegio conocerle, nuestra vida será una vida de continua obediencia. Si apreciamos el carácter de Cristo y tenemos comunión con Dios, el pecado nos llegará a ser odioso. Esa es la clave. No hay otra forma de nosotros entregar verdadera obediencia a Dios. Ese era el llamado que estaba haciendo Josué. Ustedes no pueden servir, obedecer a Dios solo externamente. Tiene que ser un cambio del corazón. Bien, y de hecho, esa es la idea de la Biblia, de que no es la resolución del hombre, sino es Dios obrando por el hombre, dentro de él. ¿Sabe? Ahí en Patriarcas y Profetas, página 563, dice así, hablando justamente de esta escena, dice, Josué trató de hacer que sus oyentes pesaran muy bien sus palabras. Ujú, Es interesante, Josué quería que ellos pesaran, porque como bien dijiste, Josué sabía que aún habían algunos que tenían esas prácticas idolátricas. Y dice, y que desistieran de hacer votos para cuyo cumplimiento no estaban preparados. Como bien mencionaste, Josué ya había visto la resolución que ellos habían hecho al pie del monte Sinaí, ujú. que ellos fracasaron de unas pocas semanas. Con profundo fervor repitieron esta declaración: no, antes a Jehová serviremos, consintiendo solemnemente en atestiguar contra sí mismos que habían escogido a Jehová. Una vez más reiteraron su promesa de lealtad a Jehová nuestro Dios, serviremos y a su voz obedeceremos. ¿Sabes? Es la misma actitud del pueblo de Israel en el monte Sinaí. Ujú. Es la misma Amén. actitud, la misma promesa. Y la Biblia, de hecho, describe eso como el antiguo pacto. Ahora usted puede decir, pero, o sea, estaban mal. No es que estaban mal. Ellos eran muy sinceros en hacer ese compromiso con el Señor. Y de hecho, Dios los aceptó. Pero la idea bíblica siempre es que Dios no quiere que ellos se queden con esa resolución solamente de que ellos están capacitados de guardar o de servir al Señor. Tanto Josué y Moisés siempre fueron de que ellos escucharan más la voz de Dios, de que cómo ellos les hablan para que aprendieran a guardar, a temer y a atesorar en sus corazones. Y por más que Dios acepta aquella resolución, tarde o temprano el hombre siempre fracasa. ¿Por qué? Si ustedes leen el libro de Josué, perdón, Jueces, después de Otoniel, que pasa un poco más la generación, comienza a levantarse una generación que no conoce a Dios. Y comienza aquella historia repetitiva de que no, los reyes o Israel, que la generación que se levanta, pues hizo peor que sus antepasados. Igual la experiencia se repite en los reyes. Hizo peor que sus padres, el mismo pecado que sus padres, el mismo. A veces uno pregunta, ¿pero acaso ellos no hicieron su pacto de servir al Señor con todo su corazón? ¿Por qué fracasan? Yo creo que el libro Camino a Cristo es tan clara que las mejores resoluciones del hombre son como arenas del mar. O algunas versiones dicen como telas de araña, pero la idea es la misma. Se deshacen de manera rápida, se rompen. Yo no sé cuántas veces tú te has hecho resoluciones también. Yo estoy seguro muchas veces, cada fin de año, cada cumpleaños, yo no sé. Mas sin embargo, ¿cuántas veces has cumplido eso? Te das cuenta que muchas de tus promesas que has hecho al Señor, muchas veces no has cumplido al pie de la letra. Puede ser que algunas hayas cumplido, pero el hombre siempre fracasa. Es por eso que el Señor dice, no son tus fuerzas, son mis fuerzas. No es tu capacidad, sino es tu fe. Y sabes, es por eso que el pueblo de Dios siempre fue de mal en peor. Porque mientras vivimos en el antiguo pacto, siempre estaremos fracasando por más resoluciones serias que tengamos. Cuando tú miras el libro de Ezequiel 20:25, dice Dios,
les dio leyes que no eran buenas, les dio estatutos que no eran para vivir. Y en 2 Corintios capítulo 3 habla de que todo ese ministerio era un ministerio de muerte, por las cuales ellos no habían de vivir. Así que no quiere decir que Dios los estaba condenando, sino Dios quería enseñarles una lección. Dios los tuvo que enseñar dando esas leyes de que ellos comenzaran a ver de que no era exterior, creo que fue enfático eso, no era exterior, era interior. Y de eso trata el nuevo pacto. Así que yo lo animo, si usted aún no conoce nada del nuevo pacto, el antiguo pacto, porque hay discrepancias sobre ese asunto, hay división, de hecho, de conceptos. Algunos creen que es una dispensación, mas sin embargo la idea bíblica nunca muestra en una dispensación, sino más bien a ambos, tanto el pacto eterno que mencionamos y el antiguo pacto, siempre muestra como coexistenciales. O sea, está desde el Edén, sí, desde el Edén, desde Adán. Así que no se trata de tiempo. Tú y yo ahorita podemos estar viviendo en este tiempo y seguir viviendo en el antiguo pacto, haciendo promesas de fidelidad con Dios, pero déjame decirle, va a fracasar. Entremos en el nuevo pacto y el Señor nos capacitará para obedecer. Vamos a la siguiente parte, que es el peligro de la idolatría o los peligros de la idolatría. La pregunta es, ¿por qué fue necesario que Josué repitiera su llamamiento a los israelitas para que se deshicieran de sus ídolos? Es algo interesante, Ujú. porque aún tenían. Wow, yo quedé realmente impresionado al saber, dando Josué este consejo. Dije, Sí, wow, pensé que habían desechado todo, pero no, la realidad es diferente. Bien, Joel. sí. Aquí la cuestión es por qué fueron 3 veces el llamado. Nosotros ya leímos en el capítulo 24, versículos 16 en adelante, la primera vez que ellos hablan diciendo de que no, vamos a colocarnos del lado de Dios. El versículo 21 dice, perdón, sí, el 21, el pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos nuevamente. Luego en el versículo 23, Josué les pide nuevamente al pueblo, quiten ahora los dioses que tienen delante de ustedes. Y el versículo 22 es interesante, dice, vosotros sois testigos, dice Josué, contra vosotros mismos, de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos son. Josué les dijo, ustedes están hablando aquí, todos son testigos de las cosas que ustedes están diciendo. Y ellos dijeron, sí, nosotros somos conscientes de eso. Tuvieron que hablar 3 veces al llamamiento, responder 3 veces al llamamiento. Y al final dijeron, no, vamos a colocarnos del lado de Dios. Y ahora sí quiero compartir la cita que hablaba acerca de la idolatría en el pueblo de Israel en ese momento. Patriarcas y Profetas, la página 561 dice, el culto a los ídolos seguía practicándose hasta cierto punto en secreto. Y Josué trató ahora de inducirlos a hacer una decisión que desterrara este pecado de Israel. Él dice, y si mal os pareciere servir a Jehová, dijo él, escogeos hoy a quien servís. Josué deseaba lograr que sirvieran a Dios, no a la fuerza, sino voluntariamente. Ese era el propósito. Nadie que sirva por la fuerza está sirviendo de la manera correcta. Y aquí viene una cita impresionante. Yo creo que nos va a ayudar a pensar muy bien nuestra experiencia religiosa. Dice, el amor a Dios es el fundamento mismo de la religión. De nada valdría dedicarse a su servicio meramente por la esperanza del galardón o por el temor al castigo. Y eso es bien profundo. ¿Cuántas veces nosotros somos motivados a, por ejemplo, ir al sábado a la iglesia, el devolver el diezmo, como ya estaba mencionando, o el dar estudios bíblicos? Yo lo estoy haciendo porque quiero ganarme el cielo, porque quiero ganarme este galardón o porque tengo miedo de que al final me voy a perder, al final van a venir las plagas sobre mí. Si esa es mi motivación, dice la del Señor, de nada vale. Nosotros no somos forzados a tomar una decisión del lado de Dios. No me fuerza ni el ser oportunista por el galardón o el miedo al castigo. Dice la cita, una franca apostasía no ofendería más a Dios que la hipocresía y un culto de mero formalismo. O sea,
El hecho de que Israel sea abiertamente idólatra no hubiera sido menos que ellos estar a escondidas sirviendo a otros dioses, pero exteriormente mostrándose que están haciendo lo correcto. Eso pasaba infelizmente en los tiempos de Jesús con los fariseos, que ellos tenían una falsa apariencia de piedad. ah, Exteriormente se mostraban como personas que ayunaban, que oraban, personas quienes eran muy respetadas, sin embargo en su corazón ellos estaban tan secos como los montes de Gilboa. Esa es una experiencia que infelizmente los adventistas muchas veces tenemos la tendencia a caer. Hay dos extremos, uno que se va al liberalismo y otros que se va al legalismo, cumpliendo todo solamente por querer recibir las bendiciones de Dios. Y saben, aquellas personas quienes tienen ese pensamiento muchas veces en su sinceridad caen en el error de querer forzar a otros a tomar una decisión y no de manera voluntaria. Josué quería inducir al pueblo a una voluntaria comunión con su Dios. Y esto que implicaba, como ya dijimos, el servicio, la obediencia, como respuesta de gratitud a lo que Dios había hecho por nosotros. Un asunto que Ronald también ha estado mencionando mucho en esta lección es el asunto de las promesas del hombre. Yo mencioné el Sinaí, que claramente es una evidencia. Josué estaba allá. Hicieron tres promesas aquí, tres resoluciones del pueblo de Israel. Infelizmente, la Biblia no tiene registros de que realmente ellos hayan eliminado los ídolos. Y eso es triste. Se hizo tres veces la resolución, sin embargo, la Biblia no expresa de que eso haya pasado. ¿Por qué? Porque nuestras promesas son como telas de araña. Porque la obediencia no se trata de mi disciplina. Eso es lo que Josué aquí nos está dejando bien claro al hablar de esa manera con el pueblo. No es mi disciplina, no es mi fuerza, no es mi autodeterminación lo que me va a ayudar a obedecer a Dios. Es simplemente la fuerza de Él, aferrarme a su pacto, su promesa sobre mí. Quiero leer una cita. Historia de los patriarcas y profetas en la página 563 dice, antes que pudiera haber una reforma permanente, era necesario hacerle sentir al pueblo cuán incapaz de obedecer a Dios era de por sí. Eso es lo que hizo José, cuán incapaz eres de obedecer. Eso es lo que Dios hizo con Israel en el Sinaí al mostrarle su ley. Dios promulgó su ley y ellos dijeron, vamos a obedecer. Entonces Dios, ¿de qué manera mostró, expresó su ley? Con el monte ardiendo, palabras que el pueblo no podía soportar, una expresión poderosa de la gloria de Dios. ¿Para qué? Para que el pueblo entendiera que por mis fuerzas yo no puedo. Sin embargo, a pesar de todo eso, el pueblo intentó concertar un pacto con Dios. Dice más, habían quebrantado su ley. Esta los condenaba como transgresores y no les proporcionaba ningún medio de escape. Mientras confiaran en su propia fuerza e injusticia, les era imposible lograr perdón de sus pecados. No podían satisfacer las exigencias de la perfecta ley de Dios y en vano se comprometían a servir a Dios. Y termina así, solo por la fe en Jesucristo podían alcanzar el perdón de sus pecados y recibir fuerza para obedecer la ley de Dios. Es interesante, por Cristo nosotros obtenemos perdón de pecados y fuerza para obedecer. Debían dejar de depender de sus propios esfuerzos para salvarse. Debían confiar por completo en el poder de los méritos del Salvador prometidos si querían ser aceptados por Dios. Esa es la clave. Eso es lo que hace precioso el Evangelio. No es por mi fuerza. Yo no voy a estar del lado de Dios porque yo me dispuse, yo me discipliné para eso. Es porque la sangre de Cristo cumple eso en mí cuando yo le permito a Dios obrar en mi corazón por medio de su Espíritu Santo. Amén. Las declaraciones en contra de la idolatría abundan en las Sagradas Escrituras, especialmente en la experiencia del Éxodo y la conquista de Canaán. Es muy abundante y yo quedo impresionado realmente porque en la experiencia ahora del pueblo que ya estaba establecido en Canaán, la idolatría era un peligro presente y no era meramente teórico, era real. Y a pesar, imagínate, a pesar de grandes victorias que tuvieron para conquistar Canaán, esa práctica estaba en los hogares de Israel, presente. Y sabes, yo me puse a pensar y dije, ¿será que nosotros también
tenemos ídolos, tenemos prácticas. Por más que sabemos que el mandamiento dice, no tendrás ídolos o no te harás imagen alguno. ¿Por qué ese mandamiento se repite muchas veces en la experiencia del pueblo de Israel? Y no solamente en la experiencia del pueblo de Israel, también está en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo en Gálatas 5 menciona siempre idolatría, hechicería, menciona todo tipo de pecados. Igual en Colosenses, Efesios, en diferentes partes de su carta. La pregunta es, si José para nosotros hoy nos diera este consejo y repitiera justamente el mismo llamado de que nos deshagamos de nuestros ídolos, la pregunta es, ¿cuántos ídolos aún tienes? ¿Estarías dispuesto a responder y decir, estos son mis ídolos? ¿Sabe? Yo creo que hoy necesitamos ser conscientes. ¿Cuáles son nuestros ídolos? Comienza a escribir. Esos ídolos pueden ser aquel cosa que te quita el tiempo que deberías ocupar en la meditación, en el estudio o en hablar a alguien o hacer el bien al prójimo. No lo sé. Mas, sin embargo, te quita tiempo en trabajo, en internet, videojuegos, no lo sé, en conversaciones que no son útiles. ¿Cuál es tu idolatría? Yo estoy seguro, piensa esto, yo estoy seguro que todos tenemos un ídolo. Y si tú lo descubres, sería muy bueno, porque así comenzarás a ver de que sí tienes un ídolo. Y cuando lo encuentres, entrega al Señor de manera apresurada. ¿Por qué? Porque la idolatría no es solamente hacerte una estatua de imagen y reverenciar. No es eso la idolatría. Es todo aquello que te quita tu tiempo o aquel objeto que te quita todo el tiempo en vez de que tú des tiempo al Señor. Bien, vamos a ir de hecho a la última parte, que es la parte final, ¿sí? De la Ujú. lección. La lección nos coloca un título interesante, un buen final. Y realmente fue así. Am, yo no sé qué podríamos comentar aquí, Joel, mas sin embargo, lanzo esta pregunta y de hecho sacamos conclusiones y, bueno, palabras finales también, ¿no? ¿Qué simbolismo encierra el final del libro de Josué con el entierro de los líderes y los huesos de José? Y es interesante cómo es que termina el libro de Josué, que obviamente esa última parte no la escribió Josué. Ujú, La lección menciona algo interesante, es un escritor también inspirado, por eso está en el canon bíblico. Me llama la atención cómo es que escribe hablando de Josué. Y quiero leer el versículo 29, el último capítulo dice, después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, y lo llama así, siervo de Jehová. Y me llamó la atención esa frase, cómo es que denomina a Josué siervo de Jehová. Realmente él expresó todo aquello por el cual él fue llamado. Siendo sucesor de Moisés, él llegó a ser un siervo del Señor. Y en esta última etapa de su vida, nosotros hemos visto la posición firme que él tomó, inspirando a algunos tal vez a tomar esa misma posición, o tal vez dejando bien en claro a otros que la posición que habían tomado no era sincera. Sin embargo, Josué había llegado a ser siervo de Jehová. ¿Cuántas veces el apóstol Pablo se llamaba así, esclavo de Jesucristo, siervo de Jesucristo, porque él entendía su posición en el reino de Dios? Y a mí me llamó la atención que José haya sido llamado así. Ahora, ¿cómo es que nos presenta estos últimos versículos en cuanto a la sepultura de Josué, de José, en la muerte de Eleazar, hijo de Aarón? Nos muestra ya que el pueblo estaba siendo establecido en la tierra que Dios le había prometido. Como Ronald ya dijo algunas veces, no plenamente, no en su totalidad, había todavía cosas por hacer, porque era una experiencia que iba creciendo. Sin embargo, ya nos muestra desde aquí que, como dice la lección, nos abre una puerta a cómo es que el futuro va a venir, de qué manera el futuro va a afectar a la experiencia del pueblo de Israel. ¿Será que ellos van a continuar con esa experiencia? Porque dice el versículo 31, y sirvió Israel a Jehová. Primero mencionó en el versículo 29 que era siervo de Jehová Josué. Dice, y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Es interesante. El tiempo que Josué era líder, siervo de Jehová,
el pueblo de Israel también fue siervo de Jehová. Y había personas quienes conocieron a Josué, ancianos, quienes todavía lo vieron. Y mientras ellos estaban vivos, dice que el pueblo de Israel todavía servía a Jehová. Ahora el asunto es cómo es que fue después, qué pasó después. Eso nos da la impresión de que cada generación que pasaba tenía que tener su experiencia con Dios. El pueblo de Dios tenía que demostrar que realmente como pueblo, ya habiendo muerto los patriarcas, ya habiendo muerto los líderes, ellos tenían que permanecer en la misma fe, como ya hemos visto, aferrándose del pacto, siendo renovado a cada generación y a cada generación. Pero nosotros vemos la vida de Josué como un ejemplo, una vida de continuo sacrificio, una vida de continuo sometimiento a la voluntad de Dios. Él claramente reconocía su incapacidad. Cuando entraron para conquistar Jericó, él estaba puesto de rodillas ahí, pero Dios vino y le dio aliento. Él realmente nos muestra una vida de dependencia de las promesas de Dios. Y yo quiero aquí colocar una curiosidad, algo interesante de la vida de Josué, y es que en la vida de Josué en la Biblia nos muestran 5 veces que Dios le dice a Josué, no temas. 5 veces. Aunque la Biblia, el registro bíblico no nos muestra que él tuvo miedo, pero 5 veces se le repitió, no temas. Él no necesitó que todos los días del año se le repitiera, los 365 días, no temas, Josué, no temas, Josué. No, fueron 5 declaraciones. Y es interesante porque es la mayor cantidad de veces que se le dice a una persona, no temas en la Biblia. Es Josué. Sin embargo, nosotros no vemos que él haya experimentado eso porque la vida de Josué estaba así como la de Pablo, escondida con Cristo en Dios. Y ese es el privilegio que nosotros podemos tener. No sé si tienes alguna responsabilidad, tienes algún cargo, pero al menos tú tienes influencia sobre tu familia. Tú puedes ser ese Josué en la vida de ellos. Quiero terminar leyendo lo que dice en los lugares celestiales en la página 144. El alma que mantiene encendido el amor de Cristo está llena de libertad, de luz y gozo en Cristo. En un alma tal no hay pensamientos divididos. El hombre entero desea ardientemente a Dios. No acude a los hombres en busca de consejo para conocer su deber, sino al Señor Jesús, la fuente de toda sabiduría. Y termina así. Cuanto más aprendamos de Cristo por su palabra, tanto más sentiremos nuestra necesidad de Él en nuestra experiencia. No deberíamos descansar hasta que podamos descansar al llevar el yugo de Cristo y sus cargas. Cuanto más fieles seamos en su servicio, tanto más lo amaremos, tanto más lo ensalzaremos. Todo deber, grande o pequeño, que realicemos será hecho con fidelidad y al seguir conociendo a nuestro Señor, tanto mayor será nuestro deseo de glorificarlo. Nosotros tenemos el privilegio de conocer a nuestro Dios, que fue revelado por Cristo aquí en la tierra. Y ese pensamiento, al contemplar a Cristo en su vida aquí en la tierra, nos va a llevar a ser fieles y leales a Dios, aún en las cosas pequeñas. Y en eso vamos a ver a personas que están listas para poseer la Canaán celestial. El llamado al final del Señor es hacer parte de ese grupo especial, los 144,000. ¿Por qué no nosotros, como dice la sierva del Señor, con todas nuestras fuerzas, intentar ser parte de ese grupo? Así que mis palabras finales serían que el Señor nos ayude en ese gran cometido y nos haga parte también de aquel grupo especial. Amén. Es realmente un final muy bueno, un final alegre, un final que es digno de decir, al menos, ¿no? Mm, Me gustaría tener al menos esa vida de fidelidad al Señor. Y de hecho, el entierro de Josué y Eleazar marca el fin de una era ujú, y marca también el fin de su peregrinaje, porque ahora ellos no fueron ya enterrados como fue enterrado Abraham, ellos fueron enterrados en su propia tierra que Dios les había prometido. Y de hecho Dios mismo fue fiel a su promesa y ahora cumplió. Ahora ellos estaban en su tierra. Y de hecho también es algo interesante notar en esta historia porque marca un punto de inflexión, porque ahora la generación que prescindía o dependía de que si ellos mantendrían la fidelidad así como la generación pasada había mantenido como Josué. Esa nueva generación, ¿qué sería de esa nueva generación? ¿Serían tan fieles como la generación de Josué o fracasarían? Entonces, eh, la invitación para nosotros es que
de que no vuelva a repetirse como la generación que salió después de la muerte de Josué. Yo sé que esa generación que está aún contemplando la muerte de Josué, aún se mantuvieron fieles, pero después de eso se levantan generaciones que no eran fieles. Sabes, esa historia no se va a volverse a repetirse más. La Biblia nos enseña de que Dios tendrá un pueblo peculiar y serán los 144,000. Y ellos estoy seguro que tendrán características o muchas características de Josué. Hombres que sean tan leales, hombres que sean líderes, que sepan dirigir a un pueblo, a la multitud. Porque Josué tiene características de Jesús también. Así que estoy seguro que la invitación para nosotros hoy es que imitemos el ejemplo de estos hombres que realmente inspiran a los jóvenes, inspiran a cada persona que ha leído su historia. Es digno de admirar. El llamado es, nosotros también somos llamados a tener una misión como Josué. En cualquier circunstancia que tengamos, sea en familia, sea en iglesia o en algún grupo pequeño. Sigamos esos ejemplos y estoy seguro que el Señor nos va a capacitar para ser fieles en nuestra misión. Dios le guarde, fue una bendición haberlos acompañado durante todo este año y esperemos continuar el año que viene hasta donde el Señor nos permita. Nos vemos al año. IAG, juntos avanzaremos.